siempre digo yo, esto era antes, ahora soy entrenador, responsable nacional, y ahora lo que quiero es hacer bien mi trabajo. Lo de las medallas es el pasado y hay que vivir siempre en el presente. Quiero dar las gracias a la Escuela Nacional de Entrenadores, a la organización de estas jornadas, por tener la ocasión de hablar sobre marcha. La marcha atlética en España, como ahora vamos a ver, solo de pasada, porque en las hojas que os van a dar de la charla ya viene dado todos estos datos estadísticos y no los voy a explicar uno a uno. Pero aun siendo una especialidad que ha dado a España muchísimas medallas, todavía es una especialidad desconocida y me gusta pues que haya mayor conocimiento sobre esa especialidad. Y es bueno que hayan estas jornadas, estos coloquios o ocasiones como esta donde uno tenga ocasión de hablar sobre marcha atlética. En primer lugar, un poco de pasada, no sé si está en marcha el cañón o si lo tengo que poner en marcha, el técnico, no sé por dónde está. Allí. Bueno, pues un poco de pasada, como he dicho anteriormente, ya que esto a la salida se os va a dar. Voy a hablar un poco en principio voy a dividir la charla en tres partes, un poco muy por encima hablar de las medallas de la marcha española, a continuación hablar de los mundiales y en particular un poco por encima del Mundial de París, y luego de la preparación, sobre todo de Mikel Odriozola, para ese Mundial de París, donde no salió como nosotros esperábamos de él, por diferentes causas que también podemos analizar. Incluso la parte que hablaré de entrenamiento, como esto es muy amplio y podríamos dar para muchas charlas, la voy a centrar sobre todo en la planificación del entrenamiento y luego en el seguimiento de este entrenamiento, en el control, lo que se llama el control del entrenamiento. Esto de la informática espero que vaya, porque si no, no tengo ni pizarra, ni tiza. Ahora ya, si quiero. Ahora, bueno, vamos a empezar un poco. Como veis aquí, ya os digo que esto lo tenéis vosotros, tampoco voy a entretenerme mucho. Con las medallas de la marcha, muchas veces nos olvidamos, y todo el mundo habla de Llopart, Marín, a uno se le ocurre Daniel Plaza, María Vasco. Entonces las medallas de la marcha española son muchas y lo que es bueno de diferentes marchadores y de diferentes épocas, ¿no? Y aunque, como pongo aquí, aunque anteriormente se habían conseguido medallas en Juegos Mediterráneos, es a partir de la medalla de oro de Jordi Llopart en el Campeonato de Europa de Praga en el 78 que por cierto fue la primera medalla nosotros tenemos la suerte de haber sido los primeros, pero todavía tenemos más suerte de no ser los únicos. O sea, hemos abierto el camino a las medallas, pero por suerte ahora pasamos discretamente entre medio de las medallas del atletismo español. Eso también es importante reconocerlo. Entonces, como veis aquí, en este resumen que vosotros vais a ver, luego vais a tener estadístico, y empezando por las medallas en los Juegos Olímpicos, que es a los que todos le dan más valor, y por eso no estoy aquí, porque no tengo ninguna medalla en los Juegos Olímpicos. Pues aquí tenemos a las medallas, tenemos a medallas individuales, esto es el global, y luego vamos a ver el cuadro más para adelante, y por lo tanto vemos aquí el de los Juegos Olímpicos. Vemos que la primera medalla del atletismo español en los Juegos Olímpicos fue la de Jordi Llopart en Moscú, fue una medalla de plata, Jordi Llopart. La primera medalla de oro del atletismo español, aunque muchas veces se le adjudica a Fermín Cacho, fue de Daniel Plaza, en 20 kilómetros marcha en Barcelona. Y la primera medalla, y creo que no me equivoco, que es la única del atletismo femenino en los Juegos Olímpicos, es la de María Vasco en
y es la primera medalla en unos campeonatos del mundo, porque fueron los primeros campeonatos del mundo y fueron la primera medalla en los campeonatos del mundo en Helsinki. Como veis, los nombres son variados, ya me aparece Plaza, Leopard, Valentín Masana, Ángel García, Francisco Fernández, el último añadido a la lista, y encarnagranados, quiero decir que son muchos los nombres, y desde el año 78, con la medalla de plata, Díaz, con la medalla de plata del año 78, no, la medalla de oro de Jordi Llopart, Europa, de oro, Jordi Llopart, en el año 78, hasta el año pasado Francisco Fernández, Paquillo, que fue medalla de plata en el Mundial. Prácticamente, si vamos mirando, raro es el año en que no haya una medalla de la marcha española, y como digo, actualmente en medio de otras medallas de nuestro atletismo. Habrían campeonatos de Europa, sub-23, campeonatos del mundo junior, campeonatos de Europa junior, Juegos del Mediterráneo. Para nosotros también es muy importante la Copa del Mundo y la Copa de Europa, donde últimamente somos siempre de los 3 primeros países en esta Copa del Mundo. Y por fin, un poco el cuadro general que suma el número de medallas. Como veis, aquí son 96 las medallas de la marcha española. Vemos que hay, los últimos son iberoamericanos, mediterráneos, campeonatos de Europa Junior, en fin, que son, como veis aquí, los Juegos Olímpicos 4, campeonatos del mundo 10, campeonatos de Europa 11, y así. Esto es un poco, tenéis estos datos, por lo tanto, no quiero entreteneros con esto, simplemente pasarlo un poco por encima y luego tenéis ocasión de ojearlo. Vamos a la segunda parte de datos. Y es el Campeonato del Mundo de París. El Campeonato del Mundo de París, que se celebró a finales de agosto de este año. Y primero quiero hacer un poco de, digamos, no de estadísticas, sino un poco de resumen de los anteriores campeonatos. El número de participantes en los diferentes campeonatos del mundo son los que aquí hay. El número de participantes sobre 20 kilómetros, como veis, oscila desde los 60 del año 83 a los 38 del 2003. En general, y aquí está la gráfica, en general se ha mantenido, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que las mínimas han ido, cada vez son más fuertes, cada vez en todas las especialidades es más difícil participar en un campeonato del mundo, y por lo tanto se ha reducido ligeramente. En el primer campeonato del mundo, en el año 83, no hubo marcha femenina. A partir del 87, al principio 10.000 y luego los 20 kilómetros también hubo marcha femenina. Y un poco el número de participantes actualmente en los últimos campeonatos está alrededor de 39, 37, 38, 20, 51, 48, 39, 50 y de 50 a 42, 20 kilómetros femeninos. Digo yo que las mínimas tienen mucho que ver en, digamos, la reducción, o que no aumenta. Más adelante, en las pruebas de marcha, Campeonato del Mundo del país, como pone aquí, han participado 119 marchadores de 39 países diferentes.
quiero hacer notar lo de los 39 países diferentes, porque muchas veces se habla de la marcha como una especialidad que es no muy difundida, que no está en muchos países, ¿no? Y como vemos, no sé, yo no tengo la estadística comparativa con otras especialidades, pero desde luego 39 países son muchos países para estar en un mundial. Además, cuando vamos a una Copa del Mundo donde han de participar 5 atletas por país y prueba, hay un total de alrededor de 50 a 60 países. Entonces, países que participan ahí, ¿no? Supongo que habrá más países que tienen marchadores, ¿no? Como vemos, en 20 kilómetros, 39 de 25 países, en 50 de 24 y en femeninos de 26. ¿No? De estos 39 países, 7 obtuvieron medalla y 13 algún finalista. ¿No? También está en eso repartido. En principio, Rusia era el que se llevaba el copo, pero ahora vemos que, por ejemplo, en esta estadística que luego vais a tener vosotros, esto es un poco por encima, Rusia tenía 11 participantes. Diréis cómo son 11 si solo pueden participar 3 por prueba, porque tenían 2 campeones del mundo y por lo tanto los campeones del mundo pueden participar directamente sin quitar plaza a los demás marchadores. Fueron 3 medallas, Polonia una de oro, Ecuador una de oro y España una de plata. En principio, según como hiciéramos la estadística, España podría haber estado en segundo lugar porque el número de finalistas, España tenía 3 y Polonia 2 finalistas, ¿no? Pero bueno, como el valor de las medallas de oro es superior, la estadística esta la he hecho yo, podría haberlo cambiado de sitio, pero creo que es normal poner las medallas de oro por encima de las medallas de plata. Como vemos, hay países, bueno, Japón, Estados Unidos, Guatemala, Kazajstán, Serbia, Corea, Costa Rica, Malasia, Moldavia, en fin, de toda la geografía. El circuito era un circuito, bueno, no estaba mal, podría haber sido mejor, era cerca del estadio, era un circuito que se salía del estadio y se regresaba al estadio. Este circuito en principio hacía subida hasta pasar el río y luego bajada hasta el otro extremo del circuito. Y cada las vueltas iban más o menos donde pone PR1, PR2, un poco más para adelante era donde se giraba. Y lo demás desde allí hasta aquí era la llegada. El circuito, como veremos más adelante también, en los tiempos de paso, era subida y bajada. Bajada hacia el lado, digamos, de la parte de arriba de esta, no sé si aquí va a salir, aquí, hacia la parte de arriba, esto era el circuito. Lo demás era el acceso al estadio. El circuito estaba bien, lo único que la curva ahí al final era una curva muy cerrada que no en nada beneficiaba a los marchadores porque además hacía mucha bajada y era un giro muy brusco. Seguimos un poco con la estadística y vemos la evolución de las marcas del campeón y del atleta que cierra los finalistas en todos los campeonatos del mundo. Como vemos, las marcas son bastante estables, no hay muchas diferencias. Vemos que en los últimos 2 campeonatos del mundo han mejorado sustancialmente, sobre todo en este último, donde se batió, no se llaman récords del mundo, sino mejores marcas, igual como pasa en el maratón. El maratón no es un récord mundial, es una mejor marca. Y aquí también se batió la mejor marca. Esto es la estadística del primero y del octavo de todos los campeonatos. Cuando un estudioso de la estadística como Miguel Vélez, que muchos de aquí conocéis, lo vio, dijo que era de las especialidades donde la diferencia entre primero y octavo se mantiene más igual. O sea que realmente el nivel es bastante constante. El nivel es bastante constante. También viene afectado, evidentemente, por la climatología.
Hay veces que hay campeonatos, como el año 99 en Sevilla, donde hacía muchísimo calor. Entonces las marcas quedan claramente empeoradas por la climatología. Pues oscila entre la hora, yo creo que hizo 17, bueno, entre la hora 17:31 de Jefferson en París, a la hora, creo que lo más lento, de ahí una hora 22:31 del año 93. No, y del año 99, era 23:34, que hacía muchísimo calor en Sevilla. Como he dicho, en la marcha femenina se empezó con 10 kilómetros y los últimos 3 campeonatos se ha pasado a los 20 kilómetros. Hay una, por decirlo, hay una mayor oscilación de marcas, posiblemente porque es una prueba más joven y no así como el 20 y el 50 kilómetros, que son pruebas con mucha tradición en el calendario atlético. La marcha femenina es más joven y está en constante evolución. Eso podría explicar un poco las diferencias entre primero y octavo, así como las oscilaciones o la mejoría importante de marcas que hay en los últimos años. En 50 kilómetros igualmente, por ser una prueba larga, expuesta a las condiciones climatológicas, como veis, en el año 91, yo tuve no sé si la suerte o la mala suerte de estar en Tokio. En Tokio habían más de 30 grados a la salida y más, o sea, más no, porque es imposible, 100% humedad. Y encima pasó un ciclón tropical mientras competíamos. Ya no sé qué podía pasar más. Y las marcas ahí se ven, el primero y el octavo. Como veis, también en los mundiales de París se estableció una mejor marca mundial por parte de Korchinski, y como vemos, las diferencias también entre primero y octavo se mantienen bastante estables. Bueno, un poco esto es un resumen, por decirlo, estadístico para centrar el tema, y ahora vamos a pasar un poco a lo que más nos interesa, que es la preparación de Mikel Odriozola. Mikel Odriozola es un atleta, como veis aquí tenéis los datos, también lo vais a tener. Tiene en la actualidad 30 años, su peso oscila entre 63 y 65, actualmente está más en 65 que en 63, mide un 82, por lo tanto su peso está bien, por eso creo yo que tiene mejor, pesa 65-63. Ha sido internacional sub-20 ocasiones, es el récord de España batido este año de 30 kilómetros en ruta, 2:05:28, que es una de las mejores marcas mundiales de todos los tiempos. Es el campeón de España absoluto en 2001, 2002, 2003. En este 2003 es cuando tiene la mejor marca, con 3:42, y vamos aquí, 3:42:03, que a la postre es la sexta mejor marca mundial del año. En principio, este atleta empezó a entrenar con Juan Antonio Martínez, que aquí podéis conocer, y pasó a partir del año 96 a entrenar por Mikel. Un atleta trabajador, con unas grandes condiciones, que el triunfo no es fácil, muchas veces no sabemos valorar lo difícil que es ganar una competición de nivel, y
realmente pienso que él tiene condiciones y talento para poderlo conseguir, pero unas veces, como podéis recordar, el año pasado fue descalificado en el kilómetro 48,5 cuando iba tercero en el Campeonato de Europa, y por errores más suyos que podríamos decir de los jueces, sino por un error del cansancio más que de apreciación de jueces. Creo que estaba bien descalificado. Y este año, pues como analizamos más tarde, fueron un cúmulo de circunstancias que hicieron que no llegase en la forma que habíamos previsto. Un poco aquí veis la progresión que pasa de las 4 horas 11 a las 3:42, prácticamente no excepto un año, en el año 99 ha progresado cada año. En el 20 kilómetros no se ha dedicado, primero hasta el año 2000, incluso en el año 99 estuvo en el Mundial en 20 kilómetros, en el Mundial de Sevilla, y después a partir del año 2000 siempre que ha estado en forma es para hacer un 50 y no para hacer un 20. Aquí vemos otras marcas, sobre todo la más importante es la de 30 kilómetros, de 2 horas 5. 2 horas 5 realmente es una prueba importante. Cuando yo en el año, ni me acuerdo, 81, hice una mejor marca mundial de 30, estaba en 2 horas 8, por lo tanto 2 horas 5:28 es una marca realmente muy buena. Un poco la planificación, como aquí explico, tuve en cuenta al planificar la temporada 2002-2003 que la prueba más importante era el Campeonato del Mundo de París, pero para ir a París primero hay que clasificarse, y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si planifica solo París, luego uno se clasifica. Por suerte la marcha española tiene mucho nivel y no es fácil estar en un campeonato. Si no estás a un buen nivel, puedes quedarte sin la plaza para ir a un campeonato del mundo. Entonces la prueba clasificatoria fue el Campeonato de España de Orense. Esto nos obligaba a hacer en la temporada una doble periodización, porque más en prueba de 50 no se puede mantener la forma mucho tiempo, y si tenemos en cuenta que el Campeonato de España era en febrero y el Campeonato del Mundo en el mes de agosto, estábamos obligados a hacer una doble periodización. En principio, para planificar el entrenamiento, yo parto desde un punto de vista, digamos, por decirlo alguna vez, teórico. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero aplicar las cargas de entrenamiento? Para tener un mejor control de entrenamiento, agrupo los diferentes entrenamientos en diferentes, por decirlo algo, medios, que no son medios, sino diferentes características. Los agrupo como velocidad, como fuerza, como aeróbico extensivo, como aeróbico intensivo y como ritmo competición. Para mí, el ritmo competición son los entrenamientos que son a partir de 4 milimoles. Es una forma de almacenar yo los datos. Es decir, aunque el ritmo de competición del 50 kilómetros estaría más dentro del aeróbico intensivo, para mí, ritmo competición son los entrenamientos que se hacen a ritmos de 4 milimoles o más milimoles de lactato. El aeróbico intensivo es el que coincide con los 2 milimoles, 2 milimoles y medio, que de alguna manera, aparte de ser el umbral aeróbico que todos conocéis, es el ritmo de competición
de 50 kilómetros. Y el aeróbico extensivo está entre el 80 y el 90% del aeróbico intensivo. Entonces, esto es una forma para mí de almacenar los kilómetros y de saber las cargas de entrenamiento si están en la dirección que yo he planificado. En principio, esta es mi idea. Mi idea es que primero trabajamos, por decirlo, nosotros llamamos nuevamente el volumen, pero el volumen engloba muchas cosas, engloba la fuerza, engloba el trabajo de aeróbico extensivo. Luego, a continuación, pongo el ritmo de competición, que vosotros diréis, normalmente tiene más calidad que el aeróbico intensivo. Entonces tenemos que encontrar que para él la calidad de un atleta de 50 kilómetros no es el ritmo de competición, no es la velocidad, sino que está más relacionada con la capacidad de soportar muchos kilómetros a un alto ritmo. Y por eso vemos aquí que primero hace la más velocidad y luego el último trabajo es el que nos acerca a su ritmo de competición, por decirlo de alguna manera, al ritmo de 50 kilómetros. Estoy guiando, pero más o menos yo lo llamo, es una forma de entenderlo. Esta es la periodización, la primera periodización, la que corresponde al Campeonato de España, que es en febrero. Esto, las fechas de abajo no corresponden, ¿eh? Esto es dejarlo porque las fechas de abajo no corresponden. Más adelante ya veremos cómo está. Esto empieza en el mes de septiembre, principio de octubre, hasta el mes de febrero, que fue el Campeonato de España de Rennes. Una vez planificado, paso a aplicar las cargas. Yo, para el control del entrenamiento, como veréis, que son muchas facetas, no solamente el entrenamiento, sino que hay que introducir más datos para saber si el entrenamiento va en la línea que nosotros queremos. Utilizo una forma de almacenar los datos que es, esto es directamente lo que yo hago servir a diario, ¿no? Realmente esto es el entrenamiento realizado. El entrenamiento propuesto no tiene por qué ser exactamente este. No, este es el que realizó, no el que propuse. Pero en la primera parte, es decir, en este primer periodo, esa coincidía bastante con yo lo que había planificado. Vemos que al principio de la temporada, igual hay cosas que no entendéis, pero bueno, yo creo que un poco de... no cuesta tanto, si estáis puestos en el entrenamiento, no cuesta tanto. Al principio de la temporada el trabajo es un trabajo general, trabajado de pesas, de montaña, de playa, donde se alternan las cargas, ¿no? Piscina. Entonces, por ejemplo, vemos una semana tipo, vamos a ver la primera, ¿no? Pues empezamos los lunes con carrera continua, CC, carrera continua, progresiva, y por la tarde series de 300 alrededor del césped. La serie de 300 es el típico intervalo, normalmente con pulsómetro de 180 a 120, y como veis a la derecha es una forma de almacenar estos datos para luego irme a la gráfica y ver si corresponde con lo que yo he planificado. Y lo he almacenado, la carrera continua progresiva, en una hora más o menos, como al final era progresivo eran más kilómetros que pasarían a aeróbico intensivo. Y los 15 de 300 estarían en el ritmo competitivo. Como veis, están puestas las cargas en los diferentes lugares. Al día siguiente, martes, está una hora de pesas,
saltos, más escaleras, más marchas. Y esto es lo que aquí, la fuerza, para almacenarlo con todos los datos, la pongo también como si fueran kilómetros. Es decir, una hora de fuerza, una hora de circuitos, es una hora de circuitos corresponde a 10 kilómetros. Entonces, tenemos escalera, marcha y carrera continua. Aquí un poco, no sé si ahora lo voy a conseguir, porque es un poco, seré capaz de conseguir. Me gustaría, no quería recurrir a esto, ¿no? Quería enseñaros un poco por encima cómo eran los circuitos, cómo estaban los circuitos. Pero aquí no lo veo. No, esto luego les lo explicaré también. Pero esto es otra cosa. Bueno, no sé si vais a ser capaz de enseñarlo todo, pero aquí. Para aquí. No tengo aquí. Podemos explicarlo aquí un poco, ¿no? Aunque, ¿cómo es un circuito, no? Pues un circuito, normalmente los circuitos, tenía yo una gráfica, lo que pasa es que se me habrá perdido en medio de toda la documentación. Los circuitos, normalmente los divido en generales y dirigidos. O sea, depende del objetivo de cada momento. Estos que el circuito de temporada son circuitos generales. Normalmente son 45 segundos de trabajo en cada máquina o en cada elemento, cada movimiento, y unos 15 segundos de descanso. De hecho, no hay descanso, se pasa de ejercicio a ejercicio, de máquina a máquina, porque también interesa hacer ese trabajo continuo. No es el trabajo de fuerza de un marchador, no es el trabajo de fuerza que necesitaría un velocista, un saltador, o desde luego un andador, ¿no? Necesita fuerza, pero no son los mismos niveles. Y por lo tanto, trabajamos, a la vez que trabajamos la fuerza por carácter general, también trabajamos de una forma más aeróbica porque hacemos un trabajo continuo. Normalmente hacemos 30 ejercicios, lo que son media hora. Cuando hacemos trabajo general, media hora, si hacemos 2 circuitos de estos es una hora, que es lo que hemos dicho anteriormente. Los de circuito a circuito pasa directamente y entre esta media hora y la otra media hora la recuperación es 3 minutos, 4 minutos de marcha. Por ejemplo, aquí hay algunos ejercicios, los tenía yo puestos en la forma que los de mi distribución, pero aquí solamente es para que veáis alguno de los ejercicios. Aquí el anterior era aductores, este es aductores, este es isquioglúteo. Estos son ejercicios, los he puesto aquí, pero más son, lo hacen más con carácter general, casi que lo hacen a diario, al empezar y al terminar. Es importante para nosotros tener una buena compactación, como decíamos en el ejercicio de compactación, donde es muy importante que la espalda, por ejemplo,
exterior. Esto forma parte del circuito, los abdominales típicos, oblicuos, es el mismo de antes. Este es glúteo lumbar. Fijadores de omóplatos, para nosotros es muy importante tener una buena posición para luego poder bracear con consistencia. Tenemos ahí, bueno, lo conocéis, David Márquez, que fue a la postre séptimo en París, en los 20 kilómetros. Este es un trabajo de... no lo hemos encontrado a tirar, o no sé cómo lo hemos dicho. Tirones, le hemos dicho, ¿no? No le he puesto el nombre porque con Miguel no nos pusimos de acuerdo. Utilizamos diferentes elementos, como pueden ser las gomas atrás, gomas de hombros, flexiones de brazos. Este es un press modificado. Como veis, aquí está una posición y la otra posición, ¿no? Una posición, otra posición. Es un trabajo más de hombro, ¿no? Cuesta bastante más levantar el peso, y más si se hace bien con los codos pegados al cuerpo. Poleas, trabajo de gemelos, trabajo de sóleos, de glúteo mediano, lastre de brazos. Normalmente los lastres de brazos los hacemos, si hacemos varios ejercicios de brazos, al final hacemos braceo. Él está de cara al espejo. Aquellas fotos extrañas que veíais con un reflejo es porque es un espejo, y él ahora está de cara al espejo braceando, porque ha hecho una serie de circuitos donde empleaba digamos, hombros, brazos, y acaba delante del espejo braceando, lo que sirve un poco como asimilación o como paso a más específico. Lo mismo en las piernas, con lastre de piernas, ¿veis? En la tobillera lleva una tobillera lastrada, y aquí va oscilaciones adelante y atrás de la pierna. Lo ha hecho después de lo que sería un trabajo de pierna. Este es un trabajo que se hace a diario, para nosotros muy importante, que es de pies. Como veis, talones, puntas, interior, exterior y al final equilibrio. Esto que se ve ahí solo normalmente se hace entre dos, y es mover la pierna de un lado hacia otro, de delante a atrás, y hacer equilibrio de pies. También utilizamos el cinturón ruso para hacer isquios y cuádriceps, que aquí no está, es decir, la posición 1, la posición 2, vasto interno, importante para las rodillas, y esto ya lo mismo. Esto un poco para que veáis cuando me refiero a circuitos, ¿de qué son estos circuitos? A veces los circuitos, según en qué época del año, son más específicos. Más adelante podréis alguno que pone circuitos cortos. Los circuitos cortos son más específicos. Entonces ya vamos a lo que le llamamos la fuerza dirigida, la fuerza que está más en el movimiento propio, que luego utilizamos para marchar. El miércoles, como veis, seguimos, ¿no? El miércoles 2 horas y media de montaña. El jueves un poco se parece al martes, con pesa, el viernes con montaña, y el sábado, esto que pone sin zapatos, asfalto y todo esto es que es en la playa, un trabajo en la playa. En la playa, más atrás, ¿ves? Así más adelante, y he puesto playa, pero arriba es playa. Playa con zapatos, playa descalzo. Y un trabajo de playa, que nos va muy bien, como trabajo de fuerza, como trabajo de pies. Como veis también, en esta primera época del año, como veis estamos en el mes de noviembre, utilizamos también la piscina. Nosotros cuando nos ponemos en la piscina no es para remojarnos. Y en la piscina, pues normalmente ahora están haciendo
el martes hicieron 10 por 25 crawl, 10 por 25 espalda, 4 por 50 crawl, 4 por 50 espalda, 2 por 100 crawl y 2 por 100 espalda. Y todo lo rápido que pueden. No son nadadores, se pelean en el agua, pero como el David Márquez hace el 100 más o menos en 1.30 y el 25 en 12-13 segundos. Es decir que, bueno, pues se defiende. Pero no, y, por ejemplo, el viernes, hoy, le tocaba hacer 1000 metros continuo y él aproximadamente pasa cada 100 en 1.45. No es bañarse en el agua, ¿no? Sino que también es un trabajo importante. Aparte, aquí pone carrera continua y piscina, pero muchas veces forma parte en el año de la acumulación de trabajo. Muchas veces van a la piscina después de haber hecho 1 hora de pesas, 2 horas de montaña y luego van a la piscina. Porque si hicieran esas 4 horas de marcha continua, pues primera sería un trabajo demasiado importante y luego demasiado específico para esa época del año. Y el trabajo de piscina no es ir allí a relajarse, sino también probar el trabajo. Otros años han hecho piragüismo. Por ejemplo, la temporada anterior, hace 2 años, hicieron un trabajo de piragüe en invierno. No lo seguimos haciendo porque logísticamente de trasladarnos hasta el canal olímpico nos es el nivel de tráfico, perder mucho tiempo y lo hemos dejado. Porque actualmente no lo hacemos, pero este año van a hacer esquí de fondo, que van el día 9, del 9 al 17, van a hacer esquí de fondo en verano. Entonces, en invierno es un trabajo general. Como veis, este trabajo es el de principio de temporada. Más adelante vamos a pasar. He ido muy rápido. Vamos a ver aquí, por ejemplo, por saber decir algo, la semana previa a la mejor marca de 30 kilómetros, es la parte de abajo. Si lo veis, pero es la parte de abajo, 30 kilómetros, ¿no? Y estábamos ya, yo creo que más para adelante voy a explicaros un poco en qué consiste lo que hemos dicho de ritmo competición. Es fácil verlo porque hay muchos números. Donde hay muchos números está el ritmo competición. Por ejemplo, vemos la semana del 9 de diciembre, ¿no? El 9 de diciembre ya no hay piscina, no hay fuerza y solamente hacen lo que es típico de mantenimiento en el calentamiento, que puede ser abdominales, lumbares, pies, flexiones de brazos, que eso es algo que rutinariamente hacen, no diré cada día, sino cada entrenamiento, de mañana o de tarde. Y vemos aquí en la semana del 9 del 12, por la mañana, lo que pone ahí Deutsche Bank, esto es el circuito, un circuito oscilante, Por la mañana marcha, por la tarde 22 de 300, marchando. El miércoles 2 horas y media de montaña. Y lo que vemos aquí, que diferencia de las anteriores semanas y lo diferencia de las posteriores, que es el trabajo de ritmo competitivo. Y es 1000, 2000, 1000 por 4. O sea, se dice de 1000, un 1000, un 2000, un 1000, 4 veces. Y luego el 3, 4 por 2, 3, 4 por 4, 10. Está puesto aquí, como veis, los 2000 son más lentos. A ver, aquellos son 1000 a ritmo de aeróbico intensivo.
2000 de aeróbico intensivo y 1000 de ritmo competición. O sea, es todo continuo, no son series de 1000. Por eso luego, si veis aquí, está almacenado. 4 kilómetros de aeróbico extensivo, 8 de aeróbico intensivo, 4 de ritmo competición. Entonces es continuo. No, digamos, la recuperación, por decirlo de alguna manera, es el primer ritmo. El viernes, el 13 de diciembre, es 1500. La recuperación son 500. 1000 fuertes, 500 flojos, 750 fuerte, 500 flojo, 500 fuerte, 500 flojo. Todo esto por 4. Total, 1 hora 12:30. Como veis, a la hora de almacenarlo, son 6 kilómetros que corresponden a los 500 lentos. Aquí. A la hora de almacenarlo, aquí. Y 9 que corresponde a los kilómetros rápidos, ¿no? Esto para que veáis, puede ser, es muy variado. Por ejemplo, a la semana siguiente, 500, 1000, 1500, 2000, 1500, 1500. Todo esto sí queda con recuperación de parada. Lo otro era la recuperación continua activa, esto es de parada. Por dos. Una pirámide por dos. Y el viernes 800, 600, 400, 300, 200 por 4. Esto es para que veáis un poco el trabajo de esta época que hemos visto marcada anteriormente. Estábamos en esta zona. Primero hemos hablado de esta zona, con la fuerza. Esto es el trabajo de volumen, el trabajo extensivo. Y ahora estamos hablando de esta zona. Esta zona donde hablamos del ritmo competición. Velocidad, bueno, velocidad, para nosotros velocidad es otra cosa. Son series más cortas. Ahora, pero se ve poquísimo. Bueno, no pasa nada. Bueno. Y ahora vemos más adelante, por ejemplo, la semana de récord de España de 30, que era una semana de trabajo sin hacer ninguna bajada ni puesta a punto, ¿no? O sea que fue un día que se encontró bien y consiguió buena marca, ¿no? Como veis, una semana en que ya han desaparecido las series cortas, se mantiene un poco, como habéis visto antes, había otro trabajo de carga, otro pico, veis aquí, otro pico de fuerza, correspondería, estaríamos más o menos por aquí, ya ha desaparecido y estamos empezando ya a hacer más trabajo de aeróbico intensivo. Entonces, la fuerza no solamente son los circuitos, cuando ya hablamos de la fuerza general, la fuerza dirigida y al final es la fuerza específica. La fuerza específica es las cuestas, los arrastres, todo esto. Es decir, la fuerza específica lo que se hace marchando. Por ejemplo, las subidas que había ahí, este entrenamiento, un SEM, que alguien se está por allí, hace mucha subida. Es un puerto de montaña importante que hay cerca de Barcelona. Entonces esto es un entrenamiento de subida, por eso está parte del puesto aquí, con trabajo de fuerza. Estas cuestas también están puestas aquí, con trabajo de fuerza.
veis, el ritmo de rodaje es alto, 25 kilómetros, 10 más 15. ¿Qué quiere decir 10 más 15? Está puesto aquí. 10 más 15. Un ritmo y otro ritmo. 10 por 400 estaría puesto aquí y aquí. Estos son 15 kilómetros progresivos, 5, 5, 5. Y al final, la información. Bueno, así que nos acercamos más a la competición, cada vez lo que más impera es propiamente, como veis, hasta aquí hizo mucho, luego os explicaré, este kilómetro, si sumáis esto, no da esto, luego os lo explicaré, pero si sumáis esto, veréis que esto no da, si sumáis esto, veréis que esto no da, es decir, esto es esto multiplicado por 3, esto es esto multiplicado por 2, y esto sí que corresponde a esto. Luego os lo explico. Cuando nos acercamos, cada vez es más importante este trabajo. Aquí hay mucho porque hizo realmente 30 kilómetros que suma muchos kilómetros. Esto es la concentración que hicimos en Benicàssim, en preparación, y este es el campeonato de España con que quedó campeón de España con 3 horas 42, que es una mejor marca personal. Un poco para que veáis, aunque no sé si os va a guiar más, lo vamos a entender mejor. No, esto no es un poco. Esto es lo que hemos ido hablando, lo presentamos aquí en una gráfica conjunta. Ahora os explico por qué el valor de la izquierda, de 0 a 300, no son kilómetros, sino es un valor que le he dado yo a la carga. Porque si yo le he dado el mismo valor a los kilómetros de ritmo de competición que a los kilómetros, digamos, de rodaje o de regeneración, no me cuadraba. Los picos no me cuadraban. A lo mejor semanas que era mucho más fuerte, realmente no se veía graficado, ¿no? En este caso sí que se ve. También corresponde la línea verde, son los kilómetros, que son los de la derecha, ¿no? Como veis, también corresponde. Las semanas más fuertes también tienen más kilómetros, ¿no? Pero no tendría exactamente el toque. Entonces vemos aquí lo que hemos analizado allí es hasta aquí. Este puntero, ¿lo veis vosotros? Hasta aquí. Aquí es el campeonato de España. Y luego vacaciones. Estos son el campeonato de España. Aquí es el récord de España de 30 kilómetros. Una semana de la más fuerte, vamos. Aunque hay que sumarle aquí el 30, la semana más fuerte. Y luego quedan 3 semanas más para el campeonato de España. Una semana un poco de bajada, 2 semanas más el campeonato de España. Pues como veis, esta sigue una cierta lógica. Luego aquí hizo diremos por decir, una mini temporada o un periodo donde aprovechó para hacer pruebas de 20 kilómetros, donde no se lució mucho. Y quería que fuera un trabajo importante, pero realmente fue una época perdida en las competiciones nacionales que hay, sobre todo de 20 kilómetros, las ligas, competiciones de este tipo. Luego un descanso importante de 3 semanas. Y luego esta era la preparación para el Mundial. Como veis, esta preparación debería ser igual que esta. Y no tiene nada que ver. Ni en kilómetros, es un desbarajuste total, ¿no? Subidas, bajadas, bien, mal, no hago nada, en fin, porque claro, a veces detrás de un atleta nos olvidamos que hay una persona, y las personas tienen problemas.
empezó con problemas en los isquios y acabó con unas amígdalas que estaba en la cama con 39 de fiebre el día antes de morir. Y además llevaba una semana ya pues tocado. Entonces, por lo tanto, el resultado, como le dije yo, al analizar esto, le dije es que es lógico. Después de esta preparación viene ese resultado, 14, porque no da para más. Entonces, de alguna manera, el control del entrenamiento nos facilita el análisis de la temporada. Una vez colocamos los datos en la hoja de cálculo y vamos y los analizamos, es que no hay mayor historia. Ya vemos qué es lo que hay. Esto está bien programado y programado no, cumplido el entrenamiento, y aquí, si vemos esa fase del entrenamiento, veremos dolor en el isquio, enfermo, problemas de estómago, amígdalas, en fin, al final, un desastre. Aunque queremos que se parezca, pues no se parece porque sobre todo no se parece por una cosa muy simple, no por esta zona, que podría parecerse a la puesta a punto final, sino porque fallaba toda esta base, que era realmente lo que da consistencia al entrenamiento, lo que hace que luego podamos aguantar mejor el entrenamiento y llegar en mejores condiciones. Aquí, en medio, que os puede liar, hay más datos, ¿no? Y es lo que vamos a ver. El control del entrenamiento no solamente está en... y voy a terminar un momento, porque anteriormente habéis visto la gráfica teórica y ahora esto de aquí, que es un lío, como veis aquí en líneas por todas partes, ¿no? Y diréis, pero esto es la realidad, tal como es, ¿no? Diréis, esto no hay quien lo entienda. Pero cuando uno, y esto lo hace el ordenador, no lo manipulo yo, o sea, esto es tal cual están los datos, aquellos datos están puestos en líneas aquí, y luego le pongo las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia, como veis, fijaros en la línea azul, en la línea granate y en la línea roja, ¿no? Y esto es las líneas de tendencia. Y ahora mirad solamente estas líneas de tendencia con las líneas de tendencia anteriores. Realmente ya se parecen, ¿no? Es decir, lo que nosotros en un principio habríamos planificado se parece al trabajo final que ha realizado. Entonces tiene toda una cierta lógica, ¿no? Y el resultado también pues ha salido. Y además el tener un buen control del entrenamiento nos posibilita analizar por qué sí, por qué no, y poner las correcciones posteriores. Y volvamos un poco al gráfico. Como veis aquí, también analizamos más datos. Uno es la línea roja, que le llamamos índice de fatiga. Y el otro es la línea azul, que le llamamos POPS total. Nosotros nos dimos cuenta que realmente para controlar mejor el entrenamiento, y aunque hagan analíticas cada mes y medio, normalmente si tienen problemas cada mes, nos dábamos cuenta que una vez salía un problema en una analítica, ya es que el problema ya era no irresoluble, sino ya había un problema. Entonces te dabas cuenta de que había un problema, entonces tenías que solucionarlo, pero el problema ya estaba. Y la forma más rápida y de ver que pasa algo antes de que pase es tener más datos. En esto utilizamos el índice de fatiga y el POP semanal. Un poco el índice de fatiga es una hoja. Lo que tienen ellos es esta hoja. Tienen su habitación encima de la
está de noche, y estos son los datos que van llegando cada día. Entonces cada día apuntan el pulso al levantarse, esto es en 30 segundos, el sueño, cómo se encuentran al levantarse, es decir, cómo se encuentran fatigados cuando se levantan. Esto tienen una tablilla del 1 al 7, creo que es, sí, del 1 al 7, donde cada uno en esta tablilla pone cansado, muy cansado, o sea, de arriba, de muy cansado a cansado, moderadamente cansado, bien, en fin, descargado totalmente. Entonces, ellos en cada cosa, sueño, de un tirón, ligero, no he dormido. Entonces, todo esto tiene una valoración que son los que ellos van poniendo, ¿no? La motivación, muy motivado, sin ganas, entrenado totalmente. Entonces, esto es lo que ponen aquí. Y la percepción de la carga de ese día. Percepción de la carga. Todo esto nos da un índice de fatiga. Que el índice de fatiga es que ha de corresponder a la carga que nosotros programamos. Es decir, si nosotros programamos una carga y ese índice de fatiga va en línea opuesta, una de dos, la carga es demasiado floja o demasiado fuerte. O no lo ha asimilado o hay algún problema. Esto es lo que es el índice de fatiga. Este índice de fatiga es lo que nosotros luego vamos graficando. Y aquí vemos el pulso al levantarse, el índice de fatiga, la suma es todo esto, la carga, el sueño, todo ha de tener una cierta lógica, ¿no? No puede ser es pues que no tenga lógica ni que no se corresponda al entrenamiento que hemos programado. Igualmente, también es un dato importante, la frecuencia cardíaca. Aquí vemos que oscila mucho, pero es que realmente aquí está entre 38 y 52. Entonces, oscila mucho, pero aquí va entre 40 y 46. Esto es lo que en casa. Y por último, el peso semanal. El peso semanal, como vemos por aquí, y esto es cuando estaba en el campeonato de España. Esto es más o menos aparte del índice de fatiga, nosotros utilizamos el POM semanal. Esto aquí, como veis, aquí hay, no sé si habéis utilizado el POM, aquí hemos puesto tres fechas en el programa, ¿no? El 18, este POM es de los últimos que hizo, y en los cuales el POMS mide tensión, depresión, cólera, vigor, fatiga y confusión. Para ir bien debe estar dentro de estos límites. Como más se acerque a este ideal, más diremos que el atleta está en mejores condiciones, aunque cada atleta tiene un perfil y dentro de ese perfil lo que se hace es que mejore dentro del perfil. No todos los atletas tienen el mismo perfil, pero esta separación es un poco del perfil normal, y veremos cómo evoluciona. Este POMS también se puede almacenar, ¿no? Y vemos que en condiciones normales, como vemos en el Campeonato de España, tiene una ligera tendencia al alza. Estos son datos que en el momento en que haya grandes variaciones nos puede dar la voz de alarma para ver qué pasa. Entonces podemos analizar si simplemente es un problema de la carga de entrenamiento, si pueden haber problemas personales,
problema de enfermedad, cualquier otra causa que esto nos lo puede avisar con más tiempo que cuando sucede directamente. Bueno, y el resultado final, y este es el campeonato del mundo, ¿no? Pero como veis, y empezó la segunda preparación con problemas en un isquiotibial, ya no pudimos hacer la planificación que podíamos haber hecho, el tiempo se nos echó encima y al final, pues como veis, se puso enfermo cuando quedaban 1, 2, 3, 4 días. Y por lo tanto el resultado fue que siempre pues hay cosas que desde fuera podemos pensar cómo es que ha salido mal, cómo es que y realmente son personas con sus problemas de todo tipo, de tipo físico, de tipo anímico, y entonces al final pues es lo que el resultado es un conjunto de circunstancias que hace que el atletismo sea así, no sea fácilmente previsible, aunque hay gente como Korchinowski que siempre gana y parece que para él sea fácil, pues no es tan fácil, ¿no? Un poco, vamos para acabar. Si quiere, ordenador. No sé si quiere. No quiero. ¿Qué? No sé si se quiere. Ahora. Vamos a analizar un poco la prueba de los 50 kilómetros del Campeonato del Mundo de París, donde, como sabéis, Korchinowski estableció una mejor marca mundial. Aquí vemos con la línea azul, estos son los kilómetros, y aquí el tiempo por kilómetro. Este 405, esto no es, estos son creo que 406, está 515. Entonces aquí, como había muchísimas líneas de todos, al final dejado las 3 medallas, Korchinowski, Spurigin, Andrea Ser, Ángel García, que fue sexto, Miki Lontezola, 14, y Pinardo, que abandonó. Eran los 3 españoles. Un poco, si vemos el ritmo de Korchinowski a la costa de ganador y mejor marca mundial, es un ritmo muy exigente, sobre todo a partir del 25, alrededor de 5:15. Luego veréis también en 20 kilómetros que hace mucho continuamente abajo, y es que el circuito, como he explicado anteriormente, era bajada, subida, por lo tanto el ritmo se notaba de bajar a subir, y por lo tanto cuando vemos que es hacia abajo es que subía y hacia aquí bajaba, porque arriba es un tiempo más rápido. Vimos un poco cómo la prueba cómo aconteció en el kilómetro 30-31, un ataque de Spurigin que iba en ese momento detrás de Korchinowski.
Kopecky, estuvo a punto de alcanzarlo, se quedó nada, a 10 o 15 metros, a un ritmo realmente muy exigente, con el 4.06 en 50 kilómetros, es un ritmo muy exigente. Luego lo pagó. En cambio, Korzeniowski supo mantenerse a un ritmo también exigente, porque estiró entre 4.10 en el kilómetro 35, y aquí se mantuvo por debajo de 4.15, 4.17, y al final, incluso viendo que podía hacer una mejor marca mundial, hizo aquí 3 kilómetros rapidísimo, y esto en la vuelta hacia el estado también hacía ligera subida. Mikel, que salió, bueno, digamos lo que más o menos a un ritmo, luego le empezó a pesar todo, sobre todo más psicológica que físicamente, pero no estaba preparado para hacerlo tan mal, y empezó a oscilar y quedar al final en el lugar de Jesús Ángel, que es una atleta de ritmo, fue aumentando el ritmo a partir del kilómetro 17-20, pero como me confesó él, hubo un momento que vio que iba muy fuerte para él, iba a 4.20, y en cambio no había forma de acercarse al grupo de cabeza, porque realmente en esa época, en ese momento, el grupo de cabeza iba a 4.15. Entonces él iba muy fuerte y no podía acercarse, por lo cual, pues de alguna manera, fue conservador o se tuvo que conformar con eso, y más o menos se mantuvo a ese buen ritmo, 4.25, 4.30, hasta el final, que consiguió el 6º lugar. Pinardo fue bien hasta el kilómetro 25, pero a partir de allí, pues cada vez peor, y abandonó en el kilómetro 32. En este campeonato del mundo se estableció una forma, por decirlo, diferente de juzgar, ¿no? Siempre la marcha atlética es una prueba que dice la gente que es conflictiva. Bueno, yo creo que es menos conflictiva pues que el doping, por ejemplo. Si el marchar mal altera el resultado, el doping ya no sabes ni cuál es el récord del mundo, ni quién es el mejor, ni quién es, al menos eso puedes opinar, marchaba mejor, marchaba peor, por lo tanto, yo creo que no es tan discutible. Pero creo que han habido mejoras sustanciales. El panel de jueces se ha quedado mucho más corto, prácticamente, pues se ha quedado en 28, pero que de los 28 hay 8 que prácticamente no juzgan, que son, de alguna manera son jueces de los jueces, y esos 20 son los que van alternándose casi cada año, compiten, o sea, no compiten, juzgan una prueba importante. Y se va a poner en marcha esto cuando quiera yo o no. Sí, no, digo para no. Entonces, estos jueces, que es un panel mucho más corto, de alguna manera tienen ideas más comunes, es decir, están más aleccionados. Anteriormente el panel era muy grande, por ejemplo, ahora una de las exigencias es un nivel de inglés. Anteriormente no se entendía nadie podía hablar, ni de técnica, ni de nada, ni hablaba ruso, chino, y ahí cada uno ni por señas. Entonces, actualmente son jueces que de alguna manera van en una misma línea, no es que piensen igual, como veremos más adelante, cada uno tiene su forma de pensar, pero juzgan de una forma más parecida. Y eso hace que a la hora de juzgar sean más homogéneos. Y además se ha vuelto el sistema de juzgar más transparente. Esta hoja que tenemos aquí es la hoja de actuación de los jueces. Esto anteriormente era impensable, saber qué juez y en qué momento había descalificado a un atleta. Anteriormente era como un misterio. Los atletas eran descalificados y el atleta a lo mejor se acordaba de un juez que le había enseñado una roja, aquel juez de la esquina, el otro no. Ahora hay, por un lado, el nombre del juez. El nombre del juez.
con el número de atleta, el nombre del juez, por ejemplo, vamos a meter el Jordi Struch, juez español. Aquí están todos los nombres, todos los números de los atletas. Y el juez, Jordi Struch, a las 8:10 puso un aviso de flexión al atleta 327. Y a las 8:51 lo descalificó por flexión. Entonces, a la hora de la verdad, todo el mundo, esto es público. Cuando terminan con la hoja de los resultados, te dan la hoja de actuación. Entonces se ve, pues a lo mejor un marchador que marchaba mal, y dices, ¿cómo es que este marchador marcha tan mal y los jueces no lo han visto? Pues se ve allí, por ejemplo, pues cosas impensables, como el juez mexicano descalificó a un mexicano. ¿Por qué? Porque sabe que lo vio muy mal y sabe que como lo descalifique, lo van a recatar y le van a decir qué actuación has tenido. Por lo tanto, se ha vuelto mucho más transparente. Como veis, esto es una hoja donde están aquí todos. Aquí está el total, con el número de los atletas. Y estos son la hora, a la derecha, la hora en que fue descalificado. Creo que pone ahí exactamente a la hora que fue notificada la descalificación, cosa que ha mejorado muy rápidamente. Como veis, a las 8:32 le dieron el aviso de descalificación por salto y a las 8:42 el atleta estaba descalificado. No, pero esto es que todavía no es así exactamente. Fijaros que el último recibió un aviso de descalificación a las 8:10, otro a las 8:32 y a las 8:38 llegó el tercero. 4 minutos después es descalificado. Esto funciona así. Este a las 9:20 tiene un aviso de descalificación a las 8:41, 9:15, a las 9:15 y este a las 9:20, pero este seguramente ya estaba descalificado porque a las 9:15 había llegado. Tenía 4, pero con 3 es suficiente. Entonces esto, de alguna manera, da transparencia, en primer lugar, de qué jueces y a qué hora han descalificado esta atleta y, a continuación, a qué hora ha sido notificado, porque anteriormente el proceso era lento, no sabíamos dónde se perdía, los marchadores que estaban descalificados continuaban marchando durante 2 kilómetros y entonces actualmente se ha ganado mucho en lo que decíamos en toda la mecánica y en transparencia. Esto al final se refleja en una estadística en la cual, como veis aquí, están los nombres, el país, los avisos que ha dado por flexión, por salto y las descalificaciones. Como veis, el de Malasia, el segundo, el juez francés, el mexicano, el portugués, el Holanda, el holandés, el turco y el español. Esto, como veis, es por flexión, por pérdida de contacto y la descalificación. Una cosa que dentro de este análisis rápidamente podemos ver es, si os fijáis, la flexión, aquí está en lila, en 50 kilómetros es notable, ¿no? En cambio, si pasamos a los 20 kilómetros, lo notable es, excepto para el mexicano, que veía flexión en todas partes, y eso es lo que sirve luego para analizar, a los jueces y ponerlos de acuerdo. Esto es una de las cosas que anteriormente se podía hacer. Ahora, normalmente todos coinciden más o menos en ver más pérdida de contacto que flexión, excepto el juez mexicano. Entonces es cuestión de hablar con él y decirle qué es lo que ve que no ven los demás. Y a lo mejor también es él el que tiene razón, pero así es una de las formas
de que en la próxima competición todos vayan en una misma línea, ¿no? Ayuda a que todos vayan en una misma línea. Por ejemplo, otra de las cosas, no digamos curiosas, pero diferente, es el juez de Malasia, que no avisa, descalifica directamente. No, está dentro, lo puede hacer, o sea, no es que esté mal hecho, pero hay que hablar con él, porque si es una línea a seguir o no a seguir. De hecho, uno de los proyectos de futuro es quitar los avisos de amonestación, porque lo único que hacen es liar al personal y no sirven para nada. Porque si, según el reglamento en mano, la amonestación es cuando estás con riesgo de infringir, ¿por qué tienes que avisar? Entonces, si avisas, es que marchas mal. Entonces, una de las propuestas a cambiar. Pues a lo mejor él actúa así, pero realmente todavía no estamos en ese proyecto. Quiero decir con esto que se ha vuelto bastante transparente, ¿no? Y eso que esto es una lotería, tal, bueno, pues al final resulta que no es tanta lotería, porque se parecen todos los jueces y no se ven entre ellos. Los jueces están separados 100 metros uno del otro. O sea, la distancia máxima que tiene un marchador entre jueces son 50 metros, porque entre cada juez hay 100 metros. Entonces los jueces ven a los atletas. Y estos jueces están separados, al final coinciden en general. Y a la hora de descalificar, también, porque normalmente se ven los atletas descalificados han sido amonestados por otros jueces. O sea, que hay una cierta, digamos, una cierta lógica, y eso hace una mayor transparencia. De todas maneras, hay una cosa que es lo que dicen, cuando el atleta realmente quiere engañar, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y entonces lo que hay que evitar es que pueda engañar, ¿no? Y no hablemos lo que hemos dicho al principio, por decir algo. El tema del doping, pues ya lo sabemos, más medios que se ponen muchísimos, pero cuando el atleta la persigue y quiere engañar, muchos de ellos se salen con eso. Pues eso es lo que intenta con las nuevas medidas que se están haciendo que no suceda. Un poco para acabar, porque creo que estamos en hora. Un poco ya por encima, vamos a ver la gráfica de los 20 kilómetros de París, los cuales vemos aquí a Jefferson en la línea verde, Patillo la negra, Raskazov azul y David Márquez, que fue séptimo, la roja, David Domínguez, que fue noveno, la de color lila. Aunque lo veis como es subida y bajada, es muy fácil saber cuándo era la subida y cuándo era la bajada, porque todos coinciden, ¿no? De arriba y hacia abajo. Los tiempos, aunque esté bien todo muy separado, es que está muy separado. Son de 4:05 que vemos esta línea de aquí, a 3:45, que nadie fue, más rápido, creo que fue 3:46 y 3:47 aquí. Y vemos que Paquillo salió fuerte, muy fuerte, luego lo pagó y al pagarlo Jefferson, que había salido más moderado, tampoco muy flojo, pues al ver que aflojaba, apretó y no solo eso, sino que al final vio que podía con la mejor marca mundial y siendo como era el último kilómetro ya no, pero era bastante difícil, el último kilómetro no era fácil, pero consiguió una mejor marca. Paquillo, en cambio, tuvo trabajo para defender esa segunda plaza, aunque con también un muy buen tiempo. David Márquez se mantuvo al ritmo y a la postre consiguió esta séptima plaza. Y David Domínguez, que fue hasta el kilómetro 14 con David Márquez, al final aflojó un poco y quedó en una novena posición. Creo que por 1 metro le pasó Markov en el último metro. Es un poco la estadística. Los 20 kilómetros femeninos, vemos a la primera, Nikolayeva, que es la que tuvo una mitad de la parte más ritmo realmente exigente, porque una chica ir más o menos a 4:15 es muy exigente, al final lo pagó un poco, pero ya le lleva
llevaba mucha ventaja a las demás. La irlandesa O'Sullivan fue más, digamos, conservadora, conservó mejor el ritmo, y Dibuskaya igualmente. Tuvo un bajón aquí, pero en kilómetro 15, pero más o menos se mantuvo. Las españolas, pues bueno, pues voy a explicar. De todo hay la línea del señor. Hay veces que las cosas salen bien, hay veces que las cosas no salen tan bien, salen mal y otros salen peor. Entonces, peor ya imposible. María Vasco abandonó. María Vasco abandonó el kilómetro 5 o 6. Maricruz en el sitio se fue descalificada y Maite Gargallo se fue hundiendo y abandonó el kilómetro 5. Y esta es la historia. Un poco lo único que nos falta es la estadística de los 20 kilómetros de las chicas. Como veis, también donde hay más avisos es de pérdida de contacto. Bueno, casi todos los jueces están un poco repartidos, pero aquí está más repartido, mucha pérdida de contacto, que es la zona verde. Y este es el resumen total de los jueces. Bueno, yo con esto doy por acabado esta charla, que espero que no os haya aburrido mucho. Bueno, ha sido una charla fantástica. Quizás nos hayamos quedado con ganas de seguir profundizando, pero en los apuntes lo vamos a poder leer todo muy despacito, podemos reflexionar. Y bueno, pues si ha quedado algo por raro, podemos invitar a Josep Marín otro año. Investigamos a ver cómo hubiera programado ese campeonato del mundo sin enfermedades, sin lesiones, cómo hubiera sido ese campeonato. Pero le puedo preguntar cómo han salido las cosas en los Juegos Olímpicos. Entonces ahora ya pues nos vamos a quedar con las ganas de esta noche, porque bueno, estamos en hora de fechar, lo vamos a hacer. Os pido que quedéis un par de minutos aquí, porque va a ser la inauguración oficial y va a hacer la pausa. Así que pues nada más, pues muchísimas gracias Josep Marín por haber sido tan generoso en mostrarnos su sabiduría